Seguimos con más restos diurnos y ahora sí estamos en comunicación telefónica con una colega que ha trabajado de todo, ha hecho de todo y va por más desde la gráfica, ya sea en diarios, en revistas, guionista ahora también, de cine documental, tantas cosas por hacer. Y con tanto esmero, con tanta delicadeza, con tanta precisión, para hablar en este caso de lo que sería el cordobazo, pero no cualquier cordobazo como el que conocemos, sino el de las mujeres, que fueron invisibilizadas hasta hace relativamente poco tiempo, que alguien se puso a recorrer lo que de la foto esa original y tan conocida, que viene Tosco, quienes lo acompañaban realmente, por quienes lo iban rodeando en esa marcha para llegar al centro. Y para hablar, ya vamos a ahondar mejor en todo esto, con ella que lo sabe muy bien y mucho mejor que yo, Viviana Fulchieri, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, Juan Manuel, muy amable por convocarme por las palabras de presentación. Un placer realmente, como te lo dije el otro día cuando estábamos conversando para coordinar con esta nota, que tuve la oportunidad de verlo ahí en el día en Canal 10, en Canal Encuentro estuvo primero, ahí lo estuve viendo y te llega por todos lados ese documental, ese trabajo que no es más que también la historia misma, ¿no? Y bueno, me gustaría que me cuentes de ese inicio, del por qué decidiste, primeramente, por supuesto, hacer este libro que es El Cordobazo de las Mujeres. Bien. Hablamos de dos cosas, ¿verdad? Sí. El libro que salió en función de una manera que tengo de trabajar como productora de contenidos, productora freelance, a partir de estas cuestiones que suceden a veces cuando empezamos a crecer y dejamos de tener medios con trabajos en relación de dependencia. Hace mucho tiempo, en realidad hace 40 años de prensa gráfica en total, más de 20, diría, sí, más de 20, de producir mis propios materiales, mis propias investigaciones, y después, se vuelven como un contenido para publicar en prensa gráfica, aunque lo he hecho también en otros ámbitos, ¿no? En radio, o también he hecho alguna cosa en el tema audiovisual. Concretamente, mi modo de trabajar es, desde hace mucho tiempo, establecer una agenda personal, una agenda a partir de deseos muy puntuales que me apasionan y que durante toda mi vida he tratado de unir, que es una pasión por la historia, por la memoria, por la fotografía, y agregado un condicionamiento desde hace bastante tiempo también, es con una perspectiva de género. Esto significa que yo me guío bastante, y son como una gran excusa que yo encontré o una estrategia para que mis materiales sean interesantes de publicar, ¿no? Entonces, es pensar concretamente cuando se acerca una efeméride que tiene muchos ceros, y mientras más ceros parece más efeméride o más importante, y pensar en esa efeméride qué hay pendiente en esa efeméride de mostrar, un poco separándome de esta costumbre que no digo que esté ni mal ni bien, a mí no me interesa repetir ante cada efeméride lo que dijeron, hacer lo que se llama un refrito, que es hablar de esa efeméride en función de lo que ya está escrito y que se repite. Me parece que como profesional y también como ciudadano, como ciudadana,
tenemos un poco la responsabilidad de mantener vivas esas memorias, pero no pensando siempre en lo que pasó, sino traer esa memoria al hoy, cotejarla con el hoy y pensar que quedó pendiente. Y bueno, y con este modus operandi es que empecé a trabajar con el 50º del Mayo francés, y hice un paralelo entre una chica de ese Mayo francés que se identifica en una fotografía con una chica del Mayo cordobés al que llamamos cordobazos. Entonces, a partir de ahí, bueno, se me abrió una ventana, se me abrieron puertas y se me abrieron incógnitas y desafíos tremendos, porque haciendo ese trabajo sobre el Mayo francés, a partir de fotografías, me di cuenta que no se sabía dónde estaban las mujeres del cordobazo. Había prácticamente nada escrito, en libros nada, un antecedente publicado por el Movimiento de Mujeres Córdoba, y hacía mucho tiempo, y bueno, de ahí en más es muy largo de contar, pero empecé a recorrer archivos privados, públicos, bibliotecas, hemerotecas, lugares sindicales, el archivo del CISPREN, el archivo de la universidad, el archivo de la legislatura, o sea, y en el Archivo General de la Nación me doy con que donde yo creía que había más y mejor guardado, no lo había. Y bueno, y a partir de lo que me dijeron en el Archivo General de la Nación, que en su momento me causó bastante indignación, tuve así como un instante de decisión, que fue pensar, porque en realidad me dijeron que, bueno, si yo no encontraba la foto que buscaba allí, tenía que pensar que en ese lugar, en ese archivo, se guardaba la memoria de la nación. Si esa foto no había sido guardada, significaba que a la nación no le interesaba guardar esa memoria. Y me parece que eso fue lo que definió, si bien yo estaba definido trabajar sobre esto, eso fue como la frase que me hacía falta para determinar que lo que estaba haciendo no tenía que ser un suplemento para un diario, sino que bueno, que tenía que hacer un libro. Así que bueno, ese fue todo lo que te podría decir mucho más, pero haciendo acotando un poco todo este devenir, diría que me quedo con estas frases que te dije. Bueno, qué interesante todo el trabajo del periodista nato, que creo que cada vez, no es que no está, pero se ve menos, ese de la investigación propia, de andar la calle, de que en el andar y en el andar van despertándose las nuevas incógnitas, como decís, claro, de este tipo de trabajos que de una foto, de un recorte, viene algo muy complejo por detrás, ¿no? Me gustaría que me cuentes, por ejemplo, cuando fuiste a recabar por primera vez, ¿no? A hablar con estas mujeres, con las testigos en primera persona, las protagonistas, mejor dicho, en primera persona. ¿Qué pasó ahí cuando vos dijiste, mirá, estoy por hacer este trabajo? ¿Cómo fue esa cuestión? En realidad pasó de todo y sigue pasando de todo, porque cada vez que nos presentamos con Brujas del Cordobazo, que es la película que se hizo a partir del libro, y el libro, uh-huh, en la sala donde lo presento empiezan a aparecer, y la última presentación, que fue en Salta, invitada por la Universidad de Salta y por el Museo de Bellas Artes de Salta, fueron dos presentaciones, 4 mujeres aparecieron diciéndome yo estuve en el Cordobazo. Y después, bueno, me di cuenta que en realidad la Universidad de Córdoba albergó y alberga
cantidades de estudiantes que vienen de provincias vecinas o no tan vecinas, ¿no? Vienen gente de Tierra del Fuego a estudiar a Córdoba. Entonces, en un comienzo me sorprendió y después inmediatamente me di cuenta que estamos pensando en la década del 60, ¿no? No es que hubiera tantas universidades como ahora, ni la posibilidad de universidades virtuales o de estos centros universitarios descentralizados de las universidades que se puede hacer una carrera de manera virtual, o sea, pensemos que no. Entonces, era muy común que Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, y aún hoy, ¿verdad?, sea Córdoba como el centro privilegiado para estudiar. Así que bueno, estas mujeres efectivamente estuvieron en el Cordobazo, y una de ellas, que fue la que por supuesto cuando terminó la película estaba muy emocionada, llorando, me abrazaba como de una manera así muy particular, y me dijo, yo estuve compartiendo la cárcel de Devoto con Soledad García Quiroga y con Nene Peña, que son dos de las protagonistas del libro y de Brujas del Cordobazo. Entonces, al verlas a ella hablar y ser tan claras en todo lo que cuenta, de lo que fueron esos años y de cómo están hoy, entonces, bueno, esta mujer se identificó totalmente porque ella se reconoce todavía como una mujer del Cordobazo, y tal como lo muestran estas brujas y estas protagonistas del libro, no las modificó un ápice lo que sucedió en el medio, sino que siguen, y enhorabuena, levantando esas banderas del Cordobazo. O sea que es un círculo muy virtuoso lo que se sucede cuando se presenta el libro y la película, porque porque está vivo el Cordobazo. Sinceramente yo no puedo pensar el Cordobazo en el pasado, no puedo porque a medida que una estudia más y busca más, empieza hilando fino o no tan fino. Yo lo digo siempre con una metáfora: busqué tanto a estas mujeres, tanto, y esas mujeres estaban en las calles y están en las mismas calles que las vio el Cordobazo, porque siguen activas con sus años, con sus dificultades, en fin, siguen activas y militantes. Entonces, por eso me encanta que los estudiantes queden tan fascinados con ellas, porque no tienen ni idea de que cuando están en una marcha, ya sea la marcha del 24 de marzo, las marchas del Día de la Mujer, o todos los días dedicados a Ni Una Menos, o los días donde se reclama basta de violencia hacia la mujer, están esas chicas y de repente están al lado de estas mujeres no tienen ni idea que están al lado de una de las protagonistas del Cordobazo. O sea, se da una especie de fusión de tiempos, y sinceramente, obviamente yo no soy objetiva, pero a mí eso me provoca una emoción y me da las pautas de que el Cordobazo está vivo. Pensaba en esto que decís de las distancias y demás. Como bien sabés, digamos, a nivel historia o periodo histórico, el Cordobazo no es nada. O sea, 40, 50 años en una historia de un país no es nada. Por más que hayan pasado muchas cosas, por más que es del siglo, uno dice es del siglo pasado, porque es el siglo XX, pero en realidad, pues esas personas justamente están ahora, mayores por supuesto, pero todavía están. Y como vos bien decís, activas, militantes, con tener la suerte de poder transmitir eso que vivieron, de contar esas historias de primera piel, así que les sucedió ese día de la marcha, y lo tienen tan vivo que es como que yo imagino que lo deben ver pasar a ese recuerdo
como si se pusieran un casco de realidad virtual y ven otra vez, se ven en esa época haciendo lo que estaban haciendo. Y eso es tan importante que no se pierda, ¿no? Que esté ahí, para que después no... Porque la gente, como ya sabemos, hay como una memoria a corto plazo de ciertas cosas, y una de ellas es, acá es uno de los epicentros que hubo para mover todos los problemas que había en ese momento, y que tal vez después ahora lo quieren hacer quedar como una especie de, no sé, de justamente esa movida, no, pero eso ya pasó, es de allá, es de allá lejos y hace tiempo, diciendo, no lo vayas a tocar porque eso no sirve más. No, sirve. En eso estamos. Es más, yo puedo dar fe, a partir de tantas, pero tantas invitaciones que recibo de muchos lugares y de muchos ámbitos, de muchos territorios, pero hay una gran demanda desde la educación y una gran demanda desde los espacios de género de los sindicatos. La avidez que yo veo en las preguntas, en la manera de mirar cuando se ve la película o cuando yo paso las imágenes del libro, la intensidad después de que termina la película de venir a pedirme si les puedo hablar de tal cosa o de tal otra, o de cómo era la situación de tales obreras, por ejemplo, o preguntarme qué rol tenían las mujeres, qué sé yo, en la universidad, o cuánto duró, por ejemplo, esta pregunta me la hicieron y fue tan intensa todo el prolegómeno a la pregunta de la persona que me lo hizo, que me lo tuve que replantear ahí mismo. ¿Cuánto duró la unión entre obreros y estudiantes? Que es uno de los emblemas, si no el emblema o el eslogan, para hablar en términos más contemporáneos, del cordobazo. Uno de los cánticos que queda y que quedó hasta en paredes escritas, ¿no? Obreros y estudiantes unidos y adelante, y que no fue un eslogan justamente, fue la unión de estas dos potencias, porque eran dos potencias, y verdaderamente una unión que no fue una unión de charlas y para hacer algún acuerdo espurio o para ganar una elección o para algo. No, o sea, era una unión en donde cada uno dejó de lado, o más o menos de lado, la cuestión partidaria pura, ¿no? Ahí quedó más fuerte la ideología y una visión de futuro y de país que estas cantidades de parcialidades. Que no digo que no las haya, ni que sea fácil, ni que esté mal las parcialidades, pero el enemigo se identificó y hacia él fueron. O sea, el enemigo era Onganía, el enemigo era la dictadura, el enemigo era el que había cerrado todos los ingenios azucareros y empezó a ir por las pymes, empezó a ir por la manufactura nacional, la industria, una cosa, y empezó a ir por la vida, ¿no? Y por la persecución ideológica, por el cierre de las universidades, por la noche de los bastones largos, por la persecución a quien no adhiriera a esta ola neoliberal que se venía gestando, desgraciadamente. Estimada Viviana, bueno, de todo lo que me dijiste, mira, me has dejado un montón de preguntas y cosas pensando para seguir conversando, pero bueno, vos sabés que... Las respuestas quizás no las tenga, yo te estoy diciendo lo que a mí me pasó cuando me metí en esa década y me fasciné toda la vida, ¿no? La década del 60, posiblemente porque ha sido la década de mi feliz infancia. A mí es una década que me seduce, y después, bueno, ya viene la del 70 y ya después está como todo mucho más presente. Pero la década del 60 a nivel internacional representa
representa una bisagra, ¿no? Convengamos que pasaron tantísimas cosas, y había como una gran ilusión. O sea, la mayoría de estas mujeres que yo entrevisté me decían todas, con mayor o menor grado de militancia, me decían todas, estábamos seguras de que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Y bueno, y estamos hablando de mujeres de 20 años, con todo un potencial que no perdieron. Eso es lo que a mí me resulta pero tan apasionante, y por eso digo que está vivo el cordobazo, porque hay un espejo donde se miran estas nuevas generaciones que a la mayoría, adhiriendo al feminismo, tomaron las calles, y así como en la película se llama Brujas del Cordobazo y tiene como un subtítulo que dice, y está dedicada también a las hijas y a las nietas de las brujas que no pudieron matar, que serían ellas, las que están vivas y dan testimonio en el libro y en la película. Así es. Viviana, ¿podrías decirnos cuáles son si hay presentaciones así próximas aquí en Córdoba? Si va a estar de nuevo en la televisión, así en los canales de aire, como estuvo también en Encuentro, en Canal 10, si tenés así alguna fecha. Lo más próximo y lo más territorialmente hablando cerca es que este jueves 15 a las 18 horas va a estar en el Sepia, que es ahí el pabellón Sepia en la ciudad universitaria. Se va a pasar Brujas del Cordobazo, y después va a haber un coloquio con Luciana Dadone, que es la directora, con Mariana Schneider, que es la que hizo la producción de la película, y con Brenda Austin, que tengo entendido que es un poco la dueña de casa, por decirlo de alguna manera un poco grosera, pero que fue un poco la que convocó. Siempre es libre y gratuito. Va a haber una presentación en el Colegio Garzón-Agulla, aún no tenemos la fecha, y después ya hay nuevas invitaciones para llevarlo a Buenos Aires. Creo que también en junio las chicas de ATES de Córdoba. Después nos invitaron de la Universidad de Río Cuarto próximamente. En la primera semana de julio nos vamos de nuevo a la ciudad de Buenos Aires, a Cava, invitada por las mujeres de los espacios de géneros de la Asociación Bancaria. Después hay invitaciones para ir a Jujuy, hay invitaciones para ir a Mendoza, Entre Ríos, y algunas tratativas para llevar a la Patagonia, en donde me agarró la pandemia presentando el libro, y ahora retomaría esa ruta tan interesante y tan amorosa de llevar libro, y ahora libro y película. Así que bueno. Y respecto a la televisión, en estos momentos yo recomiendo un programa que me parece que es una joya, se llama 8 lecciones de historia. Lo están dando en Canal Encuentro en distintos horarios. O sea, Canal Encuentro repite en muchos horarios diversos algunas cuestiones. Estas 8 lecciones de historia son lecciones de historia en donde se representa un aula con estudiantes, y hay un profesor que se centra en una lección de historia vinculada a un hecho en la Argentina, en donde hayan concentrado multitudes en las calles o en un escenario bélico, o sea, no necesariamente en la calle. Y le están dando ahora, se estrenó en la Semana del Cordobazo, un capítulo que se llama El Cordobazo. Y en ese capítulo, hasta la mitad, se cuenta más o menos el Cordobazo como se lo vino contando siempre, y alrededor de la mitad de esta serie se empieza a hablar del libro, del Cordobazo de las mujeres. Yo me quedé totalmente sorprendida porque no sabía de que esto se había hecho, y a partir de gente que me mandaba WhatsApp felicitándome, no sabía de esto, y después una productora de Encuentro me dijo que sí, que efectivamente se tomó el libro,
y la docente que dictó esa especie de clase virtual se nutrió de los podcasts, las entrevistas que me hicieron, y había visto también en la TV pública y en Encuentro la película, así que para mí fue una emoción muy grande, porque justamente estas lecciones de historia tienen que ver con mirar a la historia con la idea de buscar lo ausente en esa historia. Quienes quedaron fuera de la foto, como digo yo metafóricamente. Y son otras miradas. Entonces, a eso voy, a eso insto a la gente que va a ver la proyección de la película o escuchar lo que digo del libro. Siempre dejo como deseo y como cosa que movilice la necesidad de que la responsabilidad de la memoria sea del ciudadano. No necesariamente tiene que ser el periodista, el historiador, el antropólogo, sino que cada uno, y desde su lugar y con su mirada, puede aportar más elementos para que esa historia se vuelva en definitiva más abarcativa, más inclusiva y más rica. Así que bueno. Así es. Estimada Viviana Fulquieri, yo te quiero agradecer este contacto y bueno, ojalá la próxima pueda ser aquí en la radio y seguimos charlando de esto con mucho gusto, así que nuevamente muchísimas gracias y que estés muy bien. Bueno, Juan Manuel, muchas gracias a vos, perdón mi verborragia, pero no puedo hablar de otra manera que no sea así. Trato de calmarme y no dar demasiados detalles, sino ir a lo que me preguntan, pero me cuesta bastante, así que bueno, muy agradecida por tu gentileza. Gracias.